Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gil, médico general del Servicio de Urgencias Clínicas Servimédicos. El tema que me correspondió comentarles o darles a conocer es un tema importantísimo en el área de la ginecobstetricia y se denomina código rojo. Empezamos entonces con las estadísticas y decimos que la mortalidad materna es de 400 por 100.000 nacidos vivos, lo que significa que 529.000 muertes por año. De estas muertes, aproximadamente 150.000 son debidas a hemorragias obstétricas y la mayoría de las hemorragias son hemorragias posparto, lo cual en otros países es la primera o segunda causa de mortalidad materna. De allí la importancia de conocer el tema, de manejarlo, porque se considera un problema de salud pública. En Colombia, que generalmente es lo que más nos interesa, la hemorragia posparto es la segunda causa de mortalidad en mujeres gestantes de 24 a 34 años de edad, con 6.9 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Y después del parto se prevé que el 8.2% de las mujeres latinoamericanas presentarán algún tipo de hemorragia posparto, y esto es importante tenerlo claro para que así le demos un excelente direccionamiento a nuestras maternas y realizar el mejor y adecuado control prenatal. Definimos código rojo. Este consiste en crear un esquema de trabajo organizado de tal manera que cuando se presenta una hemorragia obstétrica le permita al equipo asistencial, equipo médico, de enfermería, de especialistas, seguir los pasos indicados sin desviarse del objetivo, que finalmente es salvar la vida o salvaguardar la vida tanto de la materna como del producto, y trabajar de manera ordenada y coordinada sin que pueda ser replicado en cada situación específica, logrando así disminuir la morbimortalidad generada por este problema de salud pública. Ya de manera más de clínica, definimos la hemorragia posparto como la pérdida estimada de más de 500 centímetros cúbicos de sangre en el posparto o más de 1.000 centímetros cúbicos en el postoperatorio de cesárea, con o sin signos de choque. Además, tenemos una pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas, es decir, aproximadamente 6-7 litros, y un sangrado mayor a 150 centímetros cúbicos por minuto. Además, la pérdida del 50% del volumen en 20 minutos y el descenso del hematocrito mayor o igual al 10%, esto ya apoyándonos en el laboratorio. Tenemos unos factores de riesgo, dentro de los cuales encontramos 4, cada uno tiene sus causas y un factor de riesgo, que son la atonía uterina, la retención de tejidos, la lesión del canal del parto y las alteraciones de la coagulación. Con respecto a la atonía uterina, tenemos unas causas, que es la sobredistensión uterina, la cual se puede estar enfocada o desencadenada por una gestación múltiple, ese tipo de pacientes que presentan embarazos gemelares, pacientes con hidramnios, con mucho líquido amniótico, con polihidramnios o con fetos macrosómicos, producto de gestantes con alteraciones en la glucosa o con diabetes gestacional. Tenemos otro tipo de factor de riesgo, que es la coriandionitis. Esta infección puede estar desencadenada por una ruptura prematura de membrana prolongada y fiebre. Otra sería el agotamiento muscular. Esta se da por partos prolongados o por ese tipo de pacientes que son multíparas. Recordemos que el útero es un músculo y que entre más estaciones existan en la materna, pues obviamente va a tener mayor riesgo de un agotamiento muscular y ruptura del mismo. Otro sería la retención de tejidos, entre los cuales encontramos retención de placentas y retención de coágulos. Estos factores de riesgo están enfocados básicamente con cirugías previas o relacionados con cirugías previas y acretismo placentario. Son este tipo de pacientes a las que las sometemos a una segunda, tercera, incluso una cuarta cirugía abdominal. Con respecto a la lesión del canal del parto, tenemos desgarros, rupturas o descenso uterina y la inversión uterina. Estas pueden estarse dando o pueden estar relacionadas por partos instrumentados, por pacientes con trabajos de parto en fases pulsivo-precipitadas. Son ese tipo de pacientes que tienen partos en sus domicilios, por cirugías previas, por partos instrumentados y por distocias.
Y con respecto a la inversión uterina, puede ser dado por un atletismo placentario o por un alumbramiento manual. Otro tipo de factor de riesgo son las alteraciones de la coagulación, las cuales pueden ser adquiridas o congénitas. Las congénitas que se deben más a algún tipo de hemofilias y las adquiridas más a patologías desencadenadas por genética o por algún tipo de relaciones con su metabolismo, como son la preeclampsia, el síndrome de Gel, una coagulación intravascular diseminada, sepsis o un abrupto de placenta. Con respecto a los tipos de hemorragia posparto, conocemos dos, que es una hemorragia temprana y una hemorragia tardía. Recordemos que la hemorragia temprana es la que se presenta durante las primeras 24 horas posparto y generalmente en las 2 primeras horas es la más frecuente y grave. Son este tipo de pacientes que después de tener a bebé con un alumbramiento manual totalmente exitoso, nos empiezan a sangrar, de allí la importancia de mantener estas pacientes hasta que las traslademos al servicio de hospitalización completamente hidratadas, con su manejo con oxitotóxicos y monitorizadas. Además tenemos una hemorragia tardía, que esta ocurre entre las 24 y las 6 semanas del posparto. Afortunadamente esta tiene una incidencia y una frecuencia menor, pero es importante educar a nuestras pacientes cuando les demos egreso de la institución, puesto que mes y medio después del parto aún pueden estar padeciendo o pueden presentar algún tipo de hemorragias. Con respecto al shock hipovolémico, esto pues es mucho más clínico. Esta parte nos compete específicamente más a los médicos porque somos los que vamos a determinar el tipo de shock en el que se encuentra la paciente y asimismo corregirlo. Esto se basa básicamente en la pérdida de la volemia dada por la pérdida sanguínea. En este caso, el éxito consiste en una hidratación o de una forma más directa y una forma más eficiente con reposición sanguínea. Con respecto a los principios de manejo, es importantísimo hacer una reposición adecuada de los cristaloides, de acuerdo con la clasificación del estadio de shock del que les hablaba en la diapositiva anterior. Además, considerar la coagulación intravascular diseminada por consumo después de 1 hora de shock. Esto es una clínica muy severa a la que nos exponemos posterior a las hemorragias posparto y que es la causa de muerte más identificada en este tipo de pacientes. Además, necesitamos una decisión oportuna del manejo quirúrgico, esto pues teniendo en cuenta muchos factores como lo es la edad de la paciente, la multiparidad y todo, pero debemos tener muy claro que esta es una conducta que debe tomar el especialista, en este caso ginecólogo o ginecóloga tratante, y con el único objetivo de salvaguardar la vida de la paciente. Importantísimo además que en los niveles de baja complejidad, como es en este caso nuestra clínica, todas las pacientes a quienes se les activa un código rojo deben ser trasladadas a nivel de mediana o alta complejidad más cercano de forma inmediata y posterior al manejo inicial. En este caso pues nos apoyamos con el Hospital de Granada, que pues gracias o afortunadamente lo tenemos cerca, y allí tenemos la especialidad de ginecología y obstetricia. Importante además que en shock severo se inicie transfusión inmediata con las 2 primeras unidades de sangre sin cruzar. Aquí el minuto oro, no hay que perder tiempo. Si la paciente es O negativo y no está disponible, todos sabemos que este es el tipo de sangre más difícil de conseguir. Se puede usar O positivo y solicitar las unidades adicionales y estas sí pues cruzarlas. Recordar además que si transfundimos 6 unidades o más de glóbulos rojos, se debe conservar la relación 1-1-1, es decir, por cada unidad de glóbulos rojos debemos transfundir plasma y plaquetas para que sea más efectivo el tratamiento y el manejo de la volemia. La prevención es supremamente importante en este tipo de pacientes y se hace básicamente durante el control prenatal, y también lo podemos hacer nosotros en servicio de urgencias, porque muchas veces este tipo de pacientes nos consultan en la urgencia. Tenemos un manejo activo en el tercer periodo con oxitocina 10 unidades diluidas endovenosas, y al salir el hombro pues se coloca a los siguientes 10 minutos las otras 10 unidades. Hacemos el pinzamiento del cordón según los protocolos, generalmente este se hace entre 1 y 3 minutos o cuando deje de latir, y hacemos la tracción controlada del cordón.
Y masaje finalmente, masaje uterino hasta tener el tono uterino necesario o suficiente para darnos cuenta que ya no estamos frente a un atonía uterina. Esto es importante, lo de la organización del equipo de trabajo, porque es la manera idónea para realizar el trabajo y salvaguardar la vida de la paciente y del producto. Tenemos un médico jefe, en este caso es el ginecólogo o el médico general. Tenemos un anestesiólogo, el cual se ubica en la cabecera, una enfermera jefe al lado izquierdo de la paciente, y tenemos 3 auxiliares, 1, 2 y 3, que son los encargados de pasar los medicamentos y todo lo que se vaya a necesitar. Además, un camillero que siempre está como en la puerta para tratar de ir al laboratorio, ir a farmacia, traer todos los elementos que se requieran. Necesitamos también de un segundo médico al lado izquierdo de la paciente para hacer el masaje uterino bimanual, que se ha demostrado que es un manejo exitoso y fácil de hacer. El control prenatal es de vital importancia. Esto siempre debemos recalcárselo a nuestros pacientes, captarlas de manera temprana, generalmente entre la semana 8 y la semana 11, para hacerle un control tanto ecográfico, iniciando con la ecografía de translucencia nucal y los exámenes de rutina, puesto que esto nos va a orientar mucho sobre el futuro del embarazo que está creándose. Muchísimas gracias.